días. Es un privilegio para mí poder estar compartiendo con ustedes. Como les dije, soy de la vieja escuela, así que... Gracias. Si tienen un poco... Eso, gracias. Perdón. Tengo mi apunte, no tengo el celu, no tengo... Tengo todo apuntado, aprendí así porque vengo de un pasado malo, pero dentro de todo eso malo hoy lo puedo usar para lo bueno. Yo nací en Buenos Aires, en Loma de Zamora, en el barrio de Ingeniero Budge. Me crié ahí, iba al colegio, un colegio humilde, pero me veían la cara y me hacían pasar de grado por lo terrible que era. Así que me costó aprender mucho. A muy temprana edad, a los 9, 10 años, mis padres tenían comercio y empecé a saber atender ese comercio en un almacén y supermercado de barrio. ¿Qué pasaba? Al mediodía, mis padres iban a descansar o mi papá se iba a hacer las compras por mayor y yo atendía el negocio. Con 9 años. Los jóvenes más grandes se sentaban en la vereda del negocio a tomar alcohol. Y ahí empecé a conocer el alcohol, el tabaco, la marihuana, las pastillas, hasta que conocí la cocaína y fue la droga que me esclavizó. Fue la que cambió totalmente mi vida y me descarriló y empecé a vivir una vida de sufrimiento. Voy a abreviar, pero quería que puedan saber un poco el contexto. Después, si alguno tiene alguna pregunta, si alguno tiene alguna duda, yo me voy a quedar. El tiempo que sea necesario, para eso estamos, con los muchachos que están colaborando y con los que se están rehabilitando. Bueno, para ir abreviando, esa vida me fue llevando, que a los 14 años me fui de mi casa. Al irme de mi casa, ya no tenía el dinero del negocio de mis padres que le robaba para consumir drogas. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Empezar a delinquir. Y primero aprendí a manejar, primero manejaba hasta que después empecé a usar armas y después bajaba a hacer cosas que no tenías que hacer. Y no hace falta que dé tanto detalle, simplemente voy contando esto para que sepan de dónde me sacó Dios. Y por ahí hoy no todos salimos de un trasfondo como el mío, pero puede ser que conozcan a alguien, o puede ser que haya alguien hoy acá que esté pasando por lo mismo o algo similar. A los 14 años me fui de la casa de mis padres, empecé a vivir una vida desenfrenada, esa vida de droga, alcohol, delincuencia, noche, fue trayendo un rédito económico. Empezamos con mi hermano a hacer negocios, pusimos 2 boliches bailables, entonces se facilitaba más la droga, el dinero y todo lo que implicaba la noche, no quiero dar tantos detalles. Y también conocimos gente del grupo artístico donde ellos cantaban, como Damas Gratis y otros conjuntos que ellos venían a los boliches, pero todos consumían, todos usaban armas, todos estaban en el mismo ambiente. Una cosa llevó a la otra, conocimos a la gente de la hinchada de Boca porque Ingeniero Budge, donde estaba yo en mi barrio, había gran parte. Conocimos al abuelo que en ese momento, hoy no está, a involucrarnos con él y con el Rafa Liceo, con el que maneja hoy la barra brava de Boca, y una cosa lleva a la otra. Yo iba a la cancha, pero es todo un negocio donde hay droga, donde hay plata, donde están metidos los jugadores, la gente del club, y todo eso me fue llevando a meterme y empaparme más en el pecado, y de a poquito me fui poniendo cada vez más la soga al cuello, porque parece que es bueno. Uno dice, estuve con Riquelme, estuve con el Chipe Barijo, estuve con Clemente Rodríguez, que salió de mi barrio, jugó en Boca, jugó en la selección y jugábamos al truco y consumíamos cocaína. Pero eso me llevó a la destrucción. Eso llevó a que en la pelea en uno de los boliches
ligara un tiro en la cabeza y estuve en coma 4. Mis padres desesperados porque no sabían qué hacer. Mi mamá se golpeaba la cabeza contra la pared, llorando y revolcándose en el piso. Mi padre no tenía consuelo, mis hermanos de la misma manera. El médico salió y dijo que yo iba a quedar ciego, paralítico o iba a morir, pero no estaba en los planes de Dios. Yo tampoco lo sabía, hasta ese momento. Salí de esa circunstancia muy difícil, que duró un tiempo la recuperación, y después seguí en lo mismo, y fue cada vez peor. Ahí fue donde empezó que me iba a casar con una chica y me dejó porque era mucho el consumo, porque esa vida era mucho el consumo y esa vida a ella no le agradaba. Entonces me dijo, elegís entre la droga y la vida desordenada o conmigo. Y me dejó con una casa, coche, moto, y me dijo, no me sirve nada lo material si no te tengo a vos. Ahí fue donde empecé a sufrir las consecuencias del pecado y empecé a estar mal y queriendo buscar una solución no la encontraba. Y yo salía a la calle y decía, no quiero consumir, no quiero delinquir, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, porque cada vez es peor. Pero no podía. Hasta que en un momento, para resumir, porque quiero que alguno de los muchachos después pueda dar un poquito de sus testimonios para que no sea solo el mío. En un momento a mi madre le agarró como una taquicardia y se desmayó delante mío porque me vio 7 días de estar sin dormir, tomando cocaína, pastillas y alcohol, y con un arma en la cintura. Imagínense lo que es para una madre. Es lo peor. Yo viendo eso, mi papá diciéndome, sos una basura, mis hermanos, no servís para nada, no te querés vos, no querés a nadie, te estás matando vos y estás matando a todos, mirá a tu mamá. Cuando mi mamá volvió, decidí internarme. Previo a eso, después, ella tuvo 2 ACV por toda mi vida desordenada. El pecado nunca paga bien. Y el pecado trae consecuencias. Y a veces queremos que nos pegue a nosotros, que nos lastime a nosotros, pero lastima a los que más queremos. Entonces, a los que no vivieron una vida desordenada, te animo a que no pruebes. Y querés saber cómo es la droga, querés saber lo que es la noche, el alcohol. Yo después con los muchachos nos quedamos y te explicamos. Y te vamos a decir que es meterse en algo, como dice en Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, es un deseo pasajero. Que parece que está, pero no te da nada, te quita todo. Me quitó la vida, me quitó la mujer que iba a ser mi esposa, después me quitó lo material, me quitó la familia, y podría seguir nombrando todo lo que el pecado me fue quitando. Pero en un momento sentí la necesidad de decirle, tengo que salir de este entorno, porque yo decía, no voy a drogar, y si era por uno, era por otro, o por el otro, o por mi propio hermano, consumíamos. Entonces le dije, tengo que irme. Había escuchado en una de las andadas que un muchacho se había internado. Y le dije, mamá, llévame lejos, yo lo voy a hacer por vos, no por mí, porque ya a mí no me interesa mi vida, yo quiero morirme. Y buscaba la muerte, me enfrentaba a la policía, me enfrentaba a otros muchachos que entraban en la delincuencia con armas, pero la muerte no me llegaba y yo ya no sabía cómo hacer para encontrar la muerte. Hasta que le dije, mamá, me voy porque te estoy matando y te morís vos y me estoy muriendo yo. Dije, escuché que hay un lugar lejos, llévame lejos donde no me conozca nadie, donde no vea a nadie, porque no quiero volver a consumir. Ahí fue donde me llevó a un lugar cristiano, exalumnos de Palabra de Vida que se habían rehabilitado de las adicciones. Llegué a ese lugar y el adicto, o sea, lo que hice es, bueno, le voy a abreviar porque si no, eso lo van a contar los demás. Llevé atado de cigarrillo y un montón de cosas que no tenía que llevar. Me dijeron, todo eso, no. Y lo primero que hacía, entré fumando, me dijeron, acá no se fuma. ¿Cómo no se fuma? ¿Dónde estoy? Esto es un lugar cristiano evangélico. No, no quiero saber nada. Estos son unos tontos, y decía otras cosas que no voy a decir acá. Y se acercó un muchacho que tenía HIV y que se inyectaba cocaína y me empezó a contar su testimonio como yo te estoy contando mi testimonio. Y dije, este sabe, conoce, entiende, me entiende, está sufriendo o sufrió lo que yo sufrí. Y me dijo algo que hoy le digo a cada muchacho que se va a internar. Acá no estás preso. Acá podés entrar y salir
y cuando te quieras ir, las puertas están abiertas. Pero si probaste de todo, ¿por qué no le das una oportunidad a Dios? Y yo ya estaba decidiendo irme. Pero eso de darle una oportunidad a Dios, de que había probado todo, era verdad. Dije, ¿por qué no? Ese mismo día entré. Me hicieron entender que la droga es un pecado que me esclavizaba, que Dios me amaba y que Cristo había muerto en la cruz por mis pecados. Y yo en ese momento sentía que no me amaba ni mi madre, ni mi padre, ni mi familia. Y el amor de Dios entró a mi corazón. Lo recibí como mi único Salvador. Y ahí fue donde Dios empezó la buena obra. Dice que estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Ustedes se piensan que yo estaba pensando en ese momento que iba a estar acá compartiendo la Biblia o un ministerio? No. Ahora, si Dios cambió mi vida y la transformó, y hoy soy el director, el fundador de una fundación que ayuda a chicos con situación de calle y problemática de adicciones, ¿cómo no va a cambiar tu vida? ¿Cómo no va a obrar? ¿Cómo no te va a utilizar? Y no necesitas haber experimentado el pecado para que Dios te use. Con los pecados que ya tenés, Dios te ama y te dice, busca la santificación, busca la obediencia. Y en Efesios 2:10 dice, porque somos hechos o hechuras suyas en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Esta es la obra que Dios tenía para mí, pero Dios tiene una obra para vos. Ahora tenemos que encontrar cada uno nuestra obra. Entonces, eso es brevemente lo que Dios empezó a hacer en mi vida. En un momento, ese lugar donde yo me rehabilité se cerró. Y con mi madre, yo ya, cuando uno conoce al Señor, ¿vieron cuando a la samaritana le dice, vas a recibir agua viva que va a saltar? Bueno, saltaba el agua viva porque iba y le predicaba a todo el mundo. Le prediqué a mi familia en primer lugar, recibieron al Señor, le prediqué a Rafa Liceo y al abuelo no le prediqué porque ya no estaba. Le prediqué al Clemente Rodríguez, le prediqué a gente de la hinchada de Boca, le prediqué a los que estaban tirados, a los que no estaban tirados, y al que se me cruza le predico y le hablo de Cristo porque es lo mejor que me pudo pasar en mi vida. Pero vi una problemática que no había solución, porque ese lugar se había cerrado y sin desmerecer a la iglesia, no estaban preparados para recibir adictos. Entonces Dios me dijo, David, yo te salvé. Te di una nueva vida para que hagas esto. Y ahí me empezó a mostrar, y en Génesis 12, cuando Dios lo llama a Abraham, él me llamó. Dejé mi tierra, mi casa, mi parentela, todos los bienes materiales que tenía, y me vine a Córdoba por la fe, porque soy miembro de la Iglesia Transparente, de la Iglesia de Villa Lugano, y en mi barrio hoy hay una iglesia cristiana evangélica, donde se predica la buena doctrina, donde se predica la salvación. Ahí uno llegaba a una iglesia y te decían, sal espíritu de la droga. Y el espíritu de la droga no existe, la droga es un pecado y el único que te liberta es Cristo. Entonces yo decía, yo tengo la verdad, ¿cómo no la voy a transmitir? Yo tengo la verdad y tengo la experiencia, ¿cómo no voy a ayudar a un adicto? ¿Cómo no voy a consolar y ayudar a una familia? Vine a Córdoba. Me ofrecieron un lugar para compartir la palabra como en este lugar, y después me ofrecieron abrir un ministerio. Parecía que todo estaba encaminado y dije, el Señor está acomodando las cosas. Pero cuando me di cuenta, primero hablé con mis pastores y me dijeron, tenemos muchas obras, hogares y distintos ministerios, y David, conocemos tu testimonio, conocemos tu vida, pero no te podemos sustentar. Entonces le dije, yo me voy a sustentar por la fe en Dios. Necesito que ustedes sean mis autoridades. Hoy el pastor Carlos Dubley, de la Iglesia Transparente, es mi autoridad, Eduardo Aznar y Héctor es otra de las autoridades. Como también acepto los consejos de cada pastor. ¿Por qué? Porque yo sé manejarme en el ambiente de lo que es rehabilitación, prevención y todo lo que implica el pecado de la adicción. Pero aprendo siempre
a cómo manejarme con la iglesia. Ustedes van a aprender de mí y yo voy a aprender de ustedes. Esto es un complemento. El llanero solitario en la obra de Dios no existe. Se trabaja en conjunto, se complementa uno con los otros. Y la responsabilidad no es solo de los pastores y de las autoridades, es de toda la congregación. Porque el Señor nos llamó a todos y la obra es para que la hagamos entre todos. En eso no estaba la casa que habían prometido, había traído 2 chicos, alquilé una casa que tenía, porque había vendido las propiedades que tenía 3 casas, las vendí en Buenos Aires, compré una casa en San Miguel del Monte porque había ido a estudiar a Palabra de Vida y me había preparado, había hecho cursos y también algunas carreras para poder tener algo más en cuanto a adicciones, no solo la palabra de Dios. Obviamente que esto es todo, este es el manual. Todo lo demás puede complementar, pero lo que te hace libre es Dios por medio de Cristo y la palabra de Dios. Y me dicen, ayer me habló un pastor, y perdón que voy hablando de todo un poco, pero tengo tanto para decir que voy acomodando las cosas, así que ténganme paciencia. Me dice un pastor, estamos en Bolivia trabajando con adicciones, visitamos cárceles, ¿qué material tenés para trabajar con adicciones? La Biblia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para ayudar y trabajar en la vida de un adicto? Presentarle a Cristo para que lo perdone, lo limpie y le dé la libertad en Cristo. ¿Y cuál es el segundo paso? Seguridad de salvación, una nueva vida en Cristo. Después tenemos el devocional de la hora silenciosa de Palabra de Vida. Nosotros nos levantamos y a la mañana tenemos un desayuno y tenemos el devocional, a la noche tenemos una reflexión y los sábados vamos a la reunión de jóvenes y a la reunión de hombres y los domingos nos congregamos con ustedes. El adicto necesita una vida cristiana. El adicto necesita conocer y aprender más de Dios. Y después lo van a ver parado acá como hoy me ven a mí. Y el adicto llega con muchas necesidades. Y a veces parece que nosotros como iglesia no tenemos la herramienta. Sí la tienen. Es la palabra de Dios. Solamente que tenemos que interiorizarnos, capacitarnos, ayudarnos. Así que le doy gracias por poder darme este lugar. Y ahí fue donde primero alquilaba mi casa para alquilar un lugar en Villa Dolores con esos 2 adictos. Se rehabilitaron esos 2 adictos, le dije, vamos por más. Vamos a venderla. Porque uno piensa que a veces sale a la obra misionera y estás encomendado y la iglesia te tiene que dar todo, o los hermanos te tienen que dar todo. Y a veces Dios te llama por la fe. Y a veces te pide cosas. Y a mí me dijo, David, vende tu casa, si no la estás usando. Si vos me estás pidiendo querer servir, vendí mi casa, compramos una propiedad hermosa en Villa Dolores y cada vez la refaccionamos más con los muchachos y tenemos ese lugar para recibir a los adictos y brindarles una oportunidad. No cobramos la rehabilitación, el discipulado y lo que es vida cristiana. Sí pedimos una colaboración para lo que es los alimentos, porque el adicto deja de consumir y está continuamente canalizando la ansiedad o la abstinencia por la comida. Entonces no le puedes decir a un adicto en rehabilitación, no tengo para darte comer, te muerde el brazo. Entonces no lo aconsejo. Y bueno, Dios fue tan bueno porque tuvimos tantas trabas. Una de las trabas que tuvimos que el municipio vino a Cedronar. Cedronar es lo que trabaja en el gobierno con todo lo que es adicciones. Y me dijeron, David, tenés el circo armado, tenés la propiedad, vos ya tenés los chicos, vos estás a cargo, tenés colaboradores, te vamos a dar un sueldo a vos, a los muchachos que están trabajando y a los que se están rehabilitando te damos una cuota mensual. Pero tenemos que poner psicólogo, neurólogo, psiquiatra. ¿Y cómo es el tratamiento? Y lo van a medicar. No. Si tiene una patología, sí. Si no, no. Porque la droga que le da un psiquiatra es la que nosotros consumíamos en la calle. Y mucho más fuerte. Lo que él necesita es la libertad en Cristo y la palabra de Dios. El consejo, la promesa de la palabra de Dios. Para cada lucha, como cada uno de ustedes. Entonces ahí el municipio nos decía, no van a hacer fundación si no trabajan con nosotros, no van a poder estar como... Y nos querían cerrar el lugar. Ahí es donde empecé otra vez nuevamente a clamar al Señor, Señor, me trajiste acá, primero me hiciste vender la casa, di vuelta, ahora tenemos lugar y me lo quieren cerrar, ¿qué hacemos? El Señor puso personas, fuimos a Córdoba Capital y hoy somos fundación.
Cuando Dios abre una puerta no hay nadie que la cierre. Y hoy estamos trabajando y seguimos trabajando. Y necesitamos que ustedes trabajen con nosotros. Porque nosotros somos un ministerio. El ministerio no es la iglesia son ustedes. Yo soy miembro de una iglesia. Yo cuando voy a la iglesia soy uno más. Obviamente que tengo una responsabilidad, tengo un cargo, tengo una autoridad, pero con los muchachos. Y cuando van los muchachos, por ejemplo, hoy ellos están ahí y están sujetos al pastor, porque estamos de visita y estamos como miembros. Y entonces no solo al adicto le enseñamos lo que es vida cristiana, sino que le enseñamos lo que es la vida de iglesia. Porque si no, después el adicto, se descarrila de vuelta y vuelve a tropezar. ¿Por qué? Porque no está en una iglesia. Hay que adaptarlo y enseñarle que este es su lugar, esta es su segunda casa, esta es su familia celestial. Nosotros somos sus hermanos. Cristo es nuestro hermano mayor y Dios es nuestro Padre. Entonces podría contarles un montón de cosas, pero no me quiero ir con el tiempo. Pero gracias a Dios que me sacó de ese infierno en vida, me dio una nueva vida, hoy me siento útil. Mi mamá sirve a Dios conmigo. Está en el área espiritual, porque muchas veces los muchachos, mi mamá le dice, ¿vos sabés lo que siente tu mamá? ¿Vos sabés lo que sufre tu mamá? Porque una cosa es que se lo diga yo y otra cosa es que se lo diga ella. Y ahí estamos complementando y trabajando. Hay chicos que se van rehabilitando y se van uniendo y están colaborando. Y ahí es donde estamos recibiendo jóvenes. Hace 3 días recibimos un joven que estaba en situación de calle. Pero también una iglesia lo llamó, le habló, David, queremos ayudarlo. Nosotros también. Y hoy está allá. Oren porque llegó no en sus cabales y me vine sin poder predicarle el evangelio y tengo un peso acá que quiero llegar para predicarle. Quiero verlo que esté bien en sus cabales y que conozca a Cristo para que conozca la libertad. Pero sí, al adicto primero tiene que estar en sus cabales para poder entender el plan, el evangelio y las buenas nuevas. A veces se predica el evangelio y del otro lado dicen sí, hacen una oración y no entendieron nada. No sirve. Tiene que ser una conversión genuina. Por eso tenemos que aprender como iglesia también a transmitir el plan de salvación. Y la responsabilidad no es solo de los líderes ni de los pastores, es de todos. Así que yo los animo. Bueno, voy a ir abreviando porque a mí me gusta hablar y si es por mí van a estar hasta las 2 de la tarde. Así que quiero abreviar después en cuanto a lo que es fundación, en cuanto a lo que es el ministerio, en cuanto a cómo nos manejamos. Yo tengo las autoridades a las cuales le doy cuenta, ellos me supervisan por teléfono, a veces nos visitan cuando pueden porque están en Buenos Aires. Me congrego en una iglesia, tengo mi pastor, porque mi pastor de Buenos Aires me dijo, David, tenés que tener un pastor en Villa Dolores. Bueno, ahí está donde uno tiene que ir sujetándose y aceptando el consejo de la iglesia y de los pastores. Ahora, como le decía, podría seguir, pero no quiero abarcar mucho el tiempo. Quiero que veamos lo que Dios hace en las vidas, no solo la mía. Porque Dios los salvó a ustedes, capaz que no para transmitir el mensaje de salvación a un adicto, pero sí a un vecino, sí a un compañero de trabajo. Incluso si hay un adicto, predícale, porque tampoco no es que no te va a escuchar. A veces el adicto está esperando que le hablen, porque el adicto, ¿saben por qué le puse Bethesda? Porque decía, tengo que poner un nombre cristiano, pero parecía muy pentecostal. Pero Bethesda es casa de misericordia, casa de gracia. Y ese paralítico estaba como yo, estaba postrado, estaba sin esperanza, estaba sin solución. Estaba abandonado, aislado. Pero cuando el Señor se le acercó, lo alcanzó y le dijo, ¿quieres ser sano? Sí, le extendió la mano, lo levantó. Eso es lo que Dios hizo en mi vida. Y le dijo, toma tu lecho y anda. Y hoy Dios me dijo a mí, toma tu Biblia y predica. Toma tu Biblia y da el mensaje de salvación. Toma tu Biblia y enseñá. Así que quiero mostrarles, no por mi boca solamente, sino con uno de los colaboradores, que él pueda brevemente, habla igual que yo, es discípulo, así, para que él pueda contar
un poquito, no sé si le doy el micrófono o hay otro, para que él pueda contar y ustedes puedan ver el trabajo que se hace y vean los frutos, porque hoy estábamos hablando con una persona que por la fe y orando al Señor lo vamos a ayudar, pero hoy hay muchos programas, pero en los programas, o en esos programas, Dios está afuera, y si Dios no está en ese programa, no hay rehabilitación, no hay solución y no hay fruto. Y si hay fruto, en algún momento se desvanecen. Entonces yo quiero que Federico Astrada pueda venir y comentarles un poco de lo que Dios hizo en su vida. Después, si queda tiempo, le voy a compartir lo que Dios habló y puso en mi corazón. Hola. ¿Lo apago a esto? Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? La verdad que muy contento, muy feliz. Yo estoy colaborando en el lugar. Mi nombre es Federico Astrada, tengo 26 años. A los 22 años entré en el centro de rehabilitación. La verdad que, bueno, es misma película, diferente protagonista, pero la verdad que por ahí está bueno ver otra realidad, está bueno ver cómo el adicto en sí, también con todas sus malas decisiones, va sufriendo y va haciendo sufrir a su exterior, a las personas que le están rodeando. Bien, yo en 2019 me rehabilité, estuve 1 año y 8 meses, por la misericordia y gracia de Dios pude estar 1 año y 2 meses en el lugar. La verdad que David fue como un hermano para mí, como un padre que tenía presente pero estaba ausente, ¿sí? Y él me enseñó algo muy importante, me enseñó que mi vida se tenía que basar en esto, ¿no? En la palabra de Dios. Y eso es siempre lo que le agradezco a David, y por esto también hoy estoy colaborando en el lugar, para hacer entender a cada una de las personas que vienen al lugar de que es la palabra de Dios, bien, como dice, es la palabra de Dios que es cortante, bien, como dice en Hebreos 4:12, porque es la palabra de Dios que es filosa, que es cortante, ¿no? Es la palabra de Dios que va a ir cortando tu pecado, ¿sí? Cuando nosotros agarramos un papel y cortamos para darle forma, ¿no? Y eso quiere hacer Dios en tu vida. Dios te quiere dar forma, su forma, no la tuya. Yo me di cuenta que en mi vida tenía varios planes, varios proyectos, pero eran mis planes, mis proyectos, no los proyectos de Dios, ¿bien? Y bueno, realmente hoy estoy colaborando en el lugar por no sé cuánto tiempo. La verdad que Dios fue moldeando mi corazón. Yo la verdad que cuando salí del centro dije, yo quiero servirte, pero no en adicciones. Y Dios me dijo que ahí te necesito. Así que bueno, Dios fue moldeando mi corazón, fue hablándome y ahora estoy orando. También en ese proceso de rehabilitación, tuve la oportunidad de conocer a la mamá de David, en la cual también me enseñó muchas cosas. Y después del 1 año y 2 meses, yo podía, digamos, ya tenía como mi rehabilitación hecha, entre paréntesis, pero David me brindó la oportunidad, que eso también quería hablar. Él me brindó la oportunidad de estudiar en un instituto bíblico, de prepararme para servir. Así que bueno, tomamos la decisión, hice 1er año en el Instituto Bíblico Palabra y Vida online, y ahí fue que también tuve 8 meses viviendo con la mamá de David. Fue una experiencia única, la verdad, me enseñó muchas cosas, pero me enseñó, ¿no?, de que realmente para servir a Dios, para estar en la obra de Dios, primeramente tenés que tener un corazón conforme a Dios, ¿no? Un corazón conforme a Dios. Así que bueno, no quiero tampoco extenderme, hablo mucho, pero básicamente eso, o sea, para abreviar todo, realmente yo era un adicto, era una persona que estaba perdida, era una persona que no tenía esperanza, era una persona que realmente necesitaba ayuda, y hay muchos lugares, pero Bethesda en particular me ayudó. Bethesda en particular me brindó esa mano, ¿no? Que hoy hay muchas personas afuera que la necesitan, y por ahí, por nosotros no tener la herramienta, por no conocer un lugar, por ahí no la brindamos, ¿bien? Así que básicamente eso, para resumir. Ahora estamos colaborando en el lugar, estoy orando para hacer 2.º año en el Instituto Bíblico, para seguir formándome, para seguir la obra del Señor que tiene para mí, para seguir ayudándolo a David lo que puedo. Y nada, básicamente eso. Muchas gracias por el tiempo, y realmente, como decía David,
ustedes tienen la única herramienta que va a funcionar en la vida de una persona adicta, que es la palabra de Dios. No necesitan más nada, ¿bien? Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Bien, gracias Federico. No sé cómo vamos con el tiempo, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Tenemos tiempo? Bien. Si quieren, después está César, pueden preguntarle a él y voy a abreviar su testimonio. Él también estaba perdido, había perdido la relación con su hijo, fue a un neuropsiquiátrico, fue a 4 neuropsiquiátricos y lo que le dijeron a él en Alcohólicos Anónimos, que para él no había solución, que él iba a morir alcohólico. Entonces él se volcó a esa vida diciendo, voy a morir así, porque este mundo no tiene solución, porque este mundo no tiene la herramienta, nosotros sí. Cuando por medio de una iglesia nos conectamos con él y hablamos, estaba tan mal que no podía, le digo, bueno, tomate un micro y vení a Villa Dolores, él es de Córdoba, capital. No puedo ni levantarme de la cama. Entonces Federico vivía cerca y lo llamo a Federico, le digo, Federico, necesito que vayas a buscar a un muchacho. Renegó un poquito, pero después fue. Y ahí fue donde lo fue a buscar a la puerta de la casa, lo ayudó, estaba alcoholizado, lo hizo renegar todo el viaje, pero cuando llegó César, él, después que le temblaba el vaso, la mano no podía levantar un vaso, así que tuvimos que hacer un trabajo primero físico, psicológico, en el sentido que él empiece a estar en sus cabales, y cuando él estuvo en sus cabales también le presentamos a Cristo, y él, el Espíritu Santo obró, lo convenció de pecado, lo recibió, y hoy está ahí, y cambió su vida. Así como ellos, hay muchos más. Entonces, después vamos a tener un tiempo para poder charlar y poder estar expandiéndonos un poco más, pero quiero dejarle una reflexión de la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 5. Fíjense que estoy a la antigua, hasta con mi reglita, pero es lo que más me funciona. Y me apasiona tanto y me gusta tanto estudiar la Biblia que estoy como un chico cuando empieza a escribir. Y eso no se apaga, y eso es lo que da resultado. En Segunda de Reyes vamos a encontrar la historia de Eliseo y Naamán. Pero hay 9 protagonistas en esta historia. Vamos a encontrar en estos protagonistas a Naamán, la muchacha israelita que era una esclava, a la esposa de Naamán, al rey de Siria, al rey de Israel, al profeta Eliseo, al siervo de Eliseo o a los siervos de Naamán y a Giezi. Pero va a ser muy largo, así que lo vamos a abreviar. Vamos a ver 3 protagonistas en esta mañana para que podamos identificarnos un poco nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios. En primer lugar vamos a leer la palabra de Dios, Segunda de Reyes capítulo 5 del versículo 1 al 19. Dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él Jehová había dado salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautivo a la tierra de Israel. Perdón, estoy un poquito nervioso, no sé por qué, perdón. Voy a empezar de vuelta. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria,
él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que está en la tierra que es de la tierra de Israel. Y le dijo: él es rey de Siria, el rey de Siria. Perdón, estoy un poquito trabado. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando llegue a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó su vestido y dijo: ¿soy yo Dios que mate o que dé vida para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado su vestido, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tu vestido? Venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego pues de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, y yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal cosa, Jehová perdone esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. No vamos a seguir leyendo la historia, primero porque me trabé varias veces, así que le pido perdón, pero vamos a ver lo que podemos sacar de esta historia. En primer lugar, vamos a ver al rey de Siria, vamos a ver a Naamán. Ellos invadían Jerusalén al pueblo judío y llevaban cautivos a los más jóvenes. Llevaron a una muchacha israelita, la chica estaba de sierva o de esclava en la casa de Naamán, sirviendo a la esposa de Naamán, también obviamente a Naamán y a toda su familia. Pero ahí vamos a ver que esta sierva israelita le dice: si mi señor fuere al profeta, él lo sanará. Entonces ahí vemos que Naamán va y le comunica esto al rey de Siria, y el rey de Siria le da cartas y le da económicamente todo lo que mencionamos, oro, plata, vestidos, y era mucha cantidad de dinero. Pero cuando él llegó, le presentó las cartas al rey. Y acá vamos a ver algo que quiero que prestemos atención. Porque el rey de Israel, cuando recibió las cartas, rasgó su vestido
Y lo primero que hizo es decir, está buscando ocasión contra mí para venir a invadirme de vuelta, para venir y causar guerra, para venir y llevar cautivo al pueblo de Israel. Y una de las cosas que yo meditaba cuando veía el proceder del rey de Israel es que el rey de Israel tenía la responsabilidad de meditar en la palabra de Dios todos los días para tener la guía de Dios, para dirigir y guiar a su pueblo. Y eso es lo que venimos viendo, que en el Antiguo Testamento podemos ver de que de generación en generación Dios va mandando que el Pentateuco, la palabra de Dios, se vaya transmitiendo para que vayan conociendo a ese Dios, a Jehová. Y los judíos conocían a ese Dios. Y el rey de Israel también lo conocía. Pero ¿por qué reaccionó así? Y eso me llamó poderosamente la atención. ¿Por qué reaccionó así? Y una de las cosas que yo empecé a indagar y empecé a estudiar y a meditar es que estaba ignorando en el Dios que había creído. Estaba ignorando y se había olvidado en el Dios poderoso, omnipotente, omnisciente. Y lo primero que pensó es que lo podían invadir, incluso sacando conclusiones mías, que por qué invadían al pueblo de Israel y llevaban a la gente como esclava. Porque no estaban en obediencia. Porque no estaban bajo la protección de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. Y una de las cosas que quiero que tengamos en cuenta, y busqué una breve definición de lo que, por qué le puse en el primer punto ignorancia. Dice, falta de instrucción general en normas y preceptos. El rey no estaba instruido en normas y preceptos, y si lo llevamos a la Biblia, la palabra de Dios nos habla de la ley, de las normas y los preceptos de Dios para nuestra vida, como hijo, como iglesia. Este rey que tenía que estar transmitiendo al pueblo, que tenía que estar primero para él mismo y para poder dirigir al pueblo, no estaba en comunión con Dios. Estaba ignorando a ese Dios que había hecho proezas, a ese Dios que había dado la victoria, a ese Dios que había mostrado quién era, el gran yo soy. Ahora, y yo me preguntaba para mí, ¿no? Y decía, ¿cuántas veces me pasa eso? ¿Cuántas veces pasa eso en mi vida? Que viene una situación, una circunstancia difícil y no me rasgo los vestidos, pero digo, ¿y cómo hago? ¿Y cómo encuentro la solución? ¿Y de qué manera? Y me desespero y humanamente empiezo a buscar soluciones y estoy ignorando y dejando al lado al Dios que creí, al que me salvó, al que me dio vida eterna, al que me hizo una nueva criatura. Al que dice Lamentaciones 3:37, ¿habrá algo que suceda que Dios no lo sepa? No. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Nadie. Y muchas veces como cristianos, en una circunstancia, en una situación difícil, nos damos por vencidos o no sabemos manejarnos porque no tenemos en cuenta el consejo de la palabra de Dios y la promesa de la palabra de Dios, o las promesas de la palabra de Dios. Una de las cosas que yo implementé para mi vida, y te lo dejo para que vos lo puedas tener, porque capaz que no tenés el pecado de la droga, pero luchás como yo contra este mundo, contra el pecado y contra el sistema de este mundo. Pero yo cuando tengo una lucha personal memorizo un versículo. Entonces cuando se presenta esa lucha, recito la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que me hace recordar de que Dios me promete, como le dijo a Josué por medio de Moisés, yo estaré contigo a donde quiera que vayas y nadie te podrá hacer frente. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Dios nos dice que no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna prueba que no sea humana, porque juntamente con la tentación Dios nos va a dar la salida para que podamos soportar. Ahora, el rey de Israel había olvidado todo eso. Ahora, si somos sinceros con nosotros mismos,
¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? ¿Cuántas veces nos rasgamos las vestiduras? ¿Cuántas veces nos desbordan los problemas, las situaciones? Y pensamos que no hay solución. Cuando la palabra de Dios, si buscamos el consejo, si buscamos una promesa, tenemos la solución. Simplemente que Dios contesta sí, no, espera. Cuando es un no, Él sabe el por qué. Y una de las cosas que más nos cuesta es esperar. Pero yo los animo a que no nos pase lo que le pasó al rey de Israel. A que no ignoremos a ese Dios grande que tenemos. A que lo tengamos presente cada día de nuestra vida, en cada momento. Una de las cosas que experimenté en mi vida era que me gustaba tanto la cocaína que no podía dejar de consumirla. Pero cuando entendí que Cristo me hizo libre, cuando de mi concupiscencia pecaminosa venía la gana de hacer lo malo o lo que no tenía que hacer, hablaba con Dios en cualquier momento y en cualquier lugar y le decía, Señor, vos sos más poderoso, con vos lo puedo vencer, vos me diste la libertad, ayúdame, fortaleceme. Y Dios me daba la solución. Cuando surge una enfermedad o una situación familiar, por ejemplo, yo estaba en Córdoba y una de las cosas que pasó es que después de la muerte, después que mi hermano pasó a la presencia del Señor, a mi mamá le habían agarrado 2 ACV. Y yo no podía ir a estar al lado de mi madre para acompañarla, para consolarla. Y humanamente podría pensar que era un mal hijo, humanamente podría pensar que tendría que estar yo ahí presente. Pero me estaba olvidando de que ese Dios que me prometía que sus ángeles van a acampar alrededor de ella, de los que le temen, porque ella es una mujer de Dios y una temerosa de Dios. Y yo no podía dejar la responsabilidad que Dios me había dado de rehabilitar y tener 15, 20 muchachos a cargo. Ahí es donde clamé a Dios y ella salió y la cuidó y la sacó adelante. Ahora, yo no sé si es una enfermedad, yo no sé si es un problema financiero, yo no sé cuál es la situación que vos estás pasando. Lo que yo te digo es que Dios tiene la solución y Dios tiene el control y a Dios no se le escapa. Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Entonces, no ignoremos a ese Dios, porque ese Dios es tu Dios y es mi Dios. Entonces, que no nos pase lo del rey de Israel. Y si te pasó, pedirle perdón a Dios, confesá, apartate y seguí. Porque el Proverbio 28:13 dice, el que confiesa y se aparta alcanza la misericordia de Dios. En la misericordia de Dios, Dios te recibe y te da una nueva oportunidad. A veces entra la duda, a veces entra la desconfianza. Y ahí es donde tenemos que encaminarnos con Dios, dejar que Él nos encamine, como dice el Proverbio 3:6, no ser sabio en nuestra propia opinión y darle lugar a Dios. ¿Quién lo va a hacer? Pero hay algo que tenés que hacer vos o yo. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nosotros ya somos hijos y Él está esperando ahí siempre que nos acerquemos. Dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego. Ahora, esa es la situación de uno de los protagonistas del rey de Israel. Voy a abreviar porque si no se nos va a estirar. Pero vamos a ver que aparece otro protagonista, el profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo actúa de una manera totalmente diferente. Porque el profeta Eliseo, cuando se entera de la situación y cuando ve lo que está pasando, le dice al rey, ¿por qué rajás tu vestido? Mandámelo, que yo le voy a demostrar que hay Dios en Israel. Él estaba seguro. El profeta Eliseo impuso la autoridad que Dios le dio y a rey de Israel, que estaba tambaleando en su fe, le dijo, no te olvides de nuestro Dios, mándamelo y yo le voy a demostrar, porque yo estoy puesto por Dios, porque el poder de Dios está a través mío. Y ahí vemos que Naamán va al profeta Eliseo.
Y una de las cosas que vamos a ver es que el profeta Eliseo impuso la autoridad dada por Dios, pero también vamos a ver los pasos que él da. Cuando Naamán va, vanagloria, un orgullo humano. Y cuando el profeta Eliseo, al estar en comunión con Dios, sabía cómo venía, y uno tiene que tener la guía de Dios. ¿Y qué hizo el profeta? Le mandó al criado, a su siervo. Y el siervo le dijo lo que tenía que hacer. Le dijo, andá y zambullite 7 veces en el río Jordán. Y el profeta, y Naamán se enojó. Dijo, pero en Siria no hay el río Farfar para yo zambullirme, son aguas cristalinas. Y me voy a zambullir acá en Israel, que son aguas turbias, sucias, que no hay mejores ríos allá. Yo pensé que iba a salir el profeta, que iba a tocar en la parte de mi cuerpo donde estaba la lepra, iba a orar a su Dios y me iba a sanar. Y se enojó y no quería zambullirse en el río. Y ahí es donde entran sus criados, sus siervos, y le dicen, Señor, pará, no te vayas, escuchá. Si te pidiera algo mayor, un sacrificio más grande, ¿no lo harías? Y lo hicieron reaccionar. Claro que lo harías. ¿Quién no se quisiera salvar de la lepra? Y él dijo, bueno, tenés razón. Y aceptó la sugerencia, el consejo de su criado, de su siervo, y fue y se zambulló, y dice que su carne quedó como la de un niño, sana y limpia. Ahora, muchas veces Dios actúa en nuestra vida y los planes no son como nosotros queremos. Un adicto no quiere ir a internarse y estar un tiempo en un lugar porque piensa que se le pierde y pierde el tiempo, que pierde la vida. Yo no sé cuál es la situación que vos podés pensar, no, pero Dios me está pidiendo esto, no, pero de esta manera no, yo no puedo, no, pero yo no puedo dejar mi trabajo, no, pero yo no puedo invertir acá, no, pero yo no puedo hacer esto o aquello, y no sé cuál es tu situación, o qué es lo que Dios te está pidiendo y de la manera que Dios quiere que lo hagas. Pero acá vamos a ver que primero Naamán es curado de su lepra, pero no solo es curado de su lepra, sino que también él reconoció que había Dios en Israel, lo confesó con su boca y pidió tierra para poder adorar a Dios. Y la palabra de Dios dice en Romanos 10:9, dice que si confesamos con nuestra boca y creemos con nuestro corazón, dice que Él nos da la salvación. Y Naamán confesó con su boca que no había otro Dios más grande que el Dios de Israel. Y pidió tierra para adorar y dijo que no iba a sacrificar más animales a ningún otro Dios. Incluso aclaró y dijo, cuando yo vuelva con mi rey en Siria y tenga que ir a ese Dios pagano, al Dios Rimón, si yo tengo que acompañar al rey y me tengo que inclinar, no voy a hacer para inclinarme delante de ese Dios, porque yo hoy al único Dios al que voy a sacrificar algo o al que voy a postrarme es a Jehová. Entonces, ahí vemos cómo Dios obra en la vida de Naamán. Y muchas veces nosotros queremos imponerle a Dios cómo y de qué manera hacer las cosas. Y Dios te dice, no es de la manera que vos quieras. No son tus planes. Son lo que Dios tiene para vos y para tu vida. Dice en Efesios 2:10, porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. No hay nada que nosotros tengamos que hacer que Dios no lo haya preparado. Simplemente tenemos que buscar el consejo de la palabra de Dios, la guía de la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo para transitar por las buenas obras que Dios ya tiene. Entonces yo los animo a que no le impongamos, no le queramos cambiar la forma que Dios tiene de manejarse con nuestra vida. Porque Él ve nuestra vida desde el día que naciste hasta el día que te mueras. Él ya tiene todo ordenado, todo planeado. Solamente tenemos que seguir las instrucciones del consejo de la palabra de Dios.
de lo que Él tiene y de lo que Él quiere para tu vida. Y vamos a ver brevemente también lo de la sierva israelita. Y ahí vamos a ver una identidad bien parada sobre la roca. Una identidad que ella no dejó de confiar y creer en su Dios, a pesar de que la habían llevado esclava, a pesar de que estaba sirviendo en un país extranjero, a pesar de que no estaba con su familia y todo lo que nos podemos imaginar de lo que estaba pasando. Su situación no era la más fácil, no era la más grata. Pero en el momento que ella pudo manifestar en el Dios que creía, le dijo a su señora, a su ama, a la persona que servía: si mi señor va al profeta, será sano, el profeta lo sanará. Y esa tiene que ser la identidad del cristiano. Esa tiene que ser mi identidad y tu identidad. Saber dónde estamos parados sobre la roca. Tenemos ese Dios que lo puede todo, que está con nosotros todo el tiempo y cada momento de nuestra vida. Podría seguir y podría avanzar con lo que con los siervos que humildemente aconsejaron a Naamán. Podría seguir con el siervo de Eliseo, Giezi, que fue y transmitió la verdad de Dios. Pero Giezi después se equivoca y Giezi toma una posición inmadura. ¿Y qué hace? Estando con el profeta Eliseo, viendo la autoridad de Dios en el profeta Eliseo, siendo discipulado, enseñado por el profeta Eliseo, ¿qué hace? Cuando Naamán se va, lo va a buscar y le pide dinero y le pide unas mudas de plata. Y uno si se pone a pensar, pero si estaba al lado del profeta de Dios, había visto el obrar de Dios, había visto que el profeta había rechazado lo económico. ¿Por qué? Porque Dios, el profeta quería que ellos vean que Dios no necesitaba de su dinero. Cuando nosotros necesitábamos algo material, económico, Dios nos puede proveer. Y hoy, ¿por qué Dios me llamó la atención y Dios habló para mí con este pasaje, con esta historia? Porque hoy en el mundo de las adicciones es un negocio. Al adicto se lo ve como un negocio, se lo ve como un número. Y realmente no se le da una solución, no se le da a conocer la verdad de Dios y no pueden tener las herramientas, no pueden tener la salida y la libertad en Cristo. Por eso yo quiero terminar pensando en esto. Capaz que hay alguna persona que vino por primera vez. No tengan vergüenza, levanten la mano. Bueno, no importa. Yo lo que quiero terminar es, si hay algo que me enseñaron y si hay algo que aprendí, es que lo que me dio libertad es lo que tengo que transmitir. Y yo lo que quiero dejarte es que Naamán fue con su problema y el profeta le dio la solución, pero la solución estaba en Dios, en Jehová. Y él no solo fue sanado de su lepra, sino que fue salvo. Y la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. La palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores. Y lo digo con respeto, desde los pastores, ancianos, hasta el último miembro, delante de Dios somos pecadores. Pero hay una diferencia para los que por ahí todavía no tuvieron un encuentro personal con Cristo. La palabra de Dios dice que el pecado te separa de Dios. La palabra de Dios dice que el pecado ofende a Dios. La palabra de Dios dice que el pecado te hace enemigo de Dios. Y la palabra de Dios dice que con tu pecado, con tu alma, con tu espíritu, vos no podés, el día que te enfrentes a la muerte, entrar al cielo, porque ese pecado no puede entrar al cielo. Y la palabra de Dios dice que en Efesios 2, 8 y 9, que no por obra se van a salvar, para que nadie se gloríe. Que es un don de Dios, es un regalo de Dios que te quiere regalar. Pero tenemos que entender en primer lugar que delante de Dios somos todos pecadores, que no hay justo ni aun uno. ¿Conocen la historia de la mujer samaritana cuando se la llevaron a Jesús? Era digna de apedrear y en la ley de Moisés decía que tenía que ser apedreada.
Pero Jesús escribiendo los escuchaba, y cuando Jesús levantó su cabeza le dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Alguno arrojó alguna piedra? Nadie. Desde lo más grande hasta lo más chico fueron soltando las piedras y se fueron. Cuando la mujer quedó sola, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Se fueron, Señor, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ahora, ¿reconoces delante de Dios que sos un pecador y una pecadora? El pecado no es matar a una persona solamente. El pecado de matar a una persona, podemos decir, es un pecado grande. Robar un banco es grande. Drogarse es un pecado grave. Pero mentir es un pecado. Tener un mal pensamiento es un pecado. Tener una mala actitud es un pecado. Las malas palabras es un pecado. O sea, ¿y quién puede decir que nunca hizo nada de eso? ¿Quién puede decir que nunca mintió, que nunca tuvo una mala actitud? ¿Quién puede decir que nunca ofendió a Dios de alguna manera pecando? Porque el pecado, Dios le puso un nombre a lo que vos y yo le llamábamos malo. Yo decía, mentir es malo, robar es malo, drogarse es malo. Y en este mundo escuchamos todo lo que es malo. Bueno, Dios le puso un título: pecado. Todo lo que vos pienses que haces en tu vida que está mal, Dios le puso un título: pecado. Y Dios hoy te dice: ¿reconoces que sos un pecador y una pecadora? Sí, bueno, entonces entendé que por tu pecado no podés entrar al cielo, porque tu pecado te separa de Dios y te condena al infierno. Mas la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando dice mundo, ponele tu nombre. Que entregó a su Hijo a morir en esa cruz por cada uno de tus pecados. Para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿A dónde no quiere Dios que te pierdas? En el infierno. A veces no se quiere hablar del infierno, del pecado, cuando es lo que más menciona Dios en la Biblia. Y Dios hoy te confronta y te dice: ¿reconoces que sos un pecador y una pecadora? Sí. ¿Entendés que tu pecado te condena al infierno? Sí. ¿Entendés que ni el pastor, ni los ancianos, ni David Mariano te puede salvar, ni las paredes, ni la iglesia te puede salvar? Porque yo no te puedo ayudar a vos con tu pecado, porque yo soy tan pecador como vos. Y vos no me podés ayudar a mí con mi pecado, porque vos sos tan pecador como yo. El único que pudo solucionar el problema del pecado o la situación del pecado para con Dios y en nosotros o con nosotros es Dios por medio de Cristo. Porque Dios envió a su Hijo por medio del Espíritu Santo a depositarlo en el vientre de María, se gestó 9 meses, nació, vivió una vida santa, presentó su ministerio, mostró que era el Hijo de Dios y cumplió lo que estaba escrito de él, pero fue a esa cruz como oveja al matadero, se entregó, el justo por los injustos, el que nunca pecó por nosotros los pecadores, y derramó hasta la última gota de sangre por vos y por mí. Y no fue ficción, él sufrió humillación, sufrió el agravio, sufrió las heridas físicas y cargó con tu pecado y con el mío. ¿Sabes para qué? Para pagar por tus pecados, para que una vez que Él pagó en la cruz, entregó su espíritu, pero al tercer día resucitó. Y cuando resucitó, venció la muerte, venció al diablo, venció las huestes espirituales, venció al pecado. Y Él hoy quiere darte, en primer lugar, la vida eterna, quiere darte libertad. Pero dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sabes qué? Hay algo que yo entendí en mi vida y Dios quiere que vos lo entiendas hoy. Yo un día tuve que enfrentarme a la realidad de que era un pecador, de que estaba perdido y condenado al infierno, pero que Dios me amaba tanto y envió a su Hijo a morir en esa cruz por mis pecados.
y que murió y al tercer día resucitó y hoy está sentado a la derecha de Dios, pero está esperando que vos y yo nos arrepintamos delante de Él, reconozcamos. ¿Y qué es arrepentirse y recibir a Cristo? Es decir lo mismo que Dios dice. Yo soy un pecador. Creo que Cristo murió en la cruz por mi pecado, para cargar por mi culpa y poder perdonarme, limpiarme y regalarme la entrada al cielo. Ahora, hay algo que tenemos que entender. Yo un día lo hice por mí, porque Dios me confrontó y me dijo, estás condenado al infierno. Yo no sé cuál es tu situación hoy, pero sí yo sé que Dios hoy te está hablando y te está diciendo, delante de Dios somos todos pecadores y delante de Dios sin Cristo estamos condenados al infierno. Ahora Dios te quiere regalar la vida eterna, pero dice, si confesás con tu boca y crees con tu corazón y recibís a Jesucristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador. Porque Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie llega al Padre, nadie llega a Dios si no es por mí. Si no tenés a Cristo en tu corazón, si no le abriste la puerta de tu corazón a Cristo por la fe, hoy no lo vemos a Cristo crucificado ni resucitando, pero está escrito. Y todo lo que estaba escrito se cumplió. Y lo que hoy no vemos también se cumplió. Y hoy por la fe, si vos abrís tu corazón y recibís a Cristo en tu corazón, abriéndole la puerta de tu corazón para que Él entre, te perdone, te limpie y te regale la entrada al cielo, vas a ser salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación del infierno. Pero hoy es el día aceptable. Hoy es el día que Dios te está diciendo, si lo tenés en tu corazón, gloria a Dios, pero si nunca tuviste un encuentro personal con Dios, si nunca le abriste la puerta de tu corazón para recibirlo como tu único y suficiente Salvador, hoy es el día. Porque hoy estamos y mañana no sabemos. En esta tierra estamos de paso. Cuando salimos de esa puerta para afuera no sabemos si vamos a tener un accidente, si nos van a chocar, si podemos tener algún problema de salud, si podemos tener una muerte súbita o lo que puede llegar a pasar. Pero si vos salís de esa puerta sin Cristo en tu corazón y te encuentres delante de la presencia de Dios, si no tenés el sello del Espíritu Santo, como dice en Efesios 1, 13 y 14, no vas a poder entrar al cielo. No vas a estar inscrito en el libro de la vida. Y hoy Dios te dice, yo te amo con tu pecado. Yo te quiero perdonar, te quiero limpiar, te quiero dar una nueva vida. Y te quiero ayudar a vencer el pecado como David venció el pecado de la muerte, de la droga. Vos no tenés el pecado de la droga, pero tenés otro pecado. Dios te va a ayudar en tu vida cristiana, pero antes de ayudarte, tenés que tenerlo en tu corazón y tenés que tener la salvación. Y después Dios encamina, obra y cambia. Pero sí te digo una cosa, no salga de esa puerta sin Cristo en tu corazón, porque el día que estemos delante de la presencia de Dios no vamos a tener excusa. No le vamos a poder decir a Dios, yo no sabía, a mí nadie me avisó, a mí no me lo explicaron. Sí, en este momento Dios te lo está hablando, no David Mariano, porque es la palabra de Dios. Entonces yo le voy a pedir por respeto que inclinemos nuestra cabeza y que si alguno quiere asegurar su salvación porque no está seguro, o si alguno nunca tuvo este encuentro personal con Dios y no le pidió a Cristo que entrara a su corazón como su único Salvador, este es el momento para obtener la entrada al cielo y el regalo de la vida eterna. Decirle así, Señor Jesús, reconozco que soy un pecador o una pecadora. Creo que vos viniste a este mundo, que moriste en esa cruz para pagar por cada uno de mis pecados. Te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre, que me regales la entrada al cielo y que entres en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre, amén. Bien, querido hermano, espero que haya sido de bendición lo que se compartió de la palabra, pero lo más importante en esta mañana es que no salga de este lugar sin Cristo en tu corazón. Si te quedó alguna duda, si algo no entendiste, yo voy a estar atrás, o si no, habla con los pastores o con los líderes, que ellos te van a explicar o te van a dar cualquier detalle en cuanto a salvación.
No sé cómo sigue el programa, pero nosotros nos vamos a quedar un poco más para que tengan, si alguno tiene alguna pregunta, para si alguno tiene algún familiar, algún amigo, algún conocido que está pasando por problemas de adicciones, nosotros estamos o vinimos para ayudar, presentando este ministerio para que ustedes cuenten con nosotros, para que ustedes puedan darle solución a esa persona, o capaz que hay alguien que está pasando por alguna adicción o alguna esclavitud, y bueno, estamos dispuestos a ayudarlo. No sé cómo seguimos, pero muchísimas gracias. Bueno, damos gracias a Dios porque en esta mañana hemos, a pesar